Hola, ¿qué tal, jóvenes? Mucho gusto. Mi nombre es Erwin Torres y voy a estar acompañándolos en la clase de contenidos digitales para quinto bachillerato sección C. Vamos a dar inicio con nuestra clase. La aplicación que vamos a estar utilizando es Microsoft Excel. Para poder hablar de Microsoft Excel, primero tendremos que hacer una introducción hablando sobre el entorno de trabajo. En este caso, me refiero a la pantalla principal, que es donde vamos a estar trabajando. Vamos a dar inicio entonces. Por acá tenemos del lado derecho superior, tenemos lo que son los botones de cerrar, minimizar tamaño o maximizar tamaño, como ustedes quieran llamarle. El botón minimizar, que me va a servir para que esto quede como un botón o un icono en la barra de tareas. Y el botón cerrar, pues obviamente es para cerrar la aplicación, ¿verdad? Luego del lado izquierdo vamos a encontrar nuestra barra de accesos directos o nuestra barra de accesos rápidos, ¿verdad? Esta barra, que es la que ustedes ven acá, se utiliza para colocar iconos que nosotros utilicemos comúnmente, o sea, los que más utilizamos. En mi caso, yo de los iconos que más utilizo están el guardar como y el botón nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo coloco estos iconos acá dentro de esta barra? Acá yo le puedo dar clic a esta flechita y buscar el icono que más se adecue a lo que yo necesito. En este caso, por ejemplo, supongamos que quiero impresión rápida. Entonces le doy un clic y ya me aparece el botón de impresión rápida, ¿verdad? ¿Qué pasa si el comando que yo necesito no se encuentra dentro de este listado de comandos? Bueno, pues entonces me voy acá donde dice más comandos. Espero a que me cargue la ventana, que es esta que están viendo ustedes ahorita. Y entonces acá donde dice comandos más utilizados, le vamos a decir todos los comandos. Esperamos a que carguen. Aquí ya cargaron. Y entonces voy a ir a buscar uno que se llame abrir. Por ejemplo, abrir. Aquí está. A este le vamos a dar a aceptar, agregar. Y ahí ven ustedes que ya se agregó a mi barra de acceso rápido. Le voy a dar a aceptar. Y ahorita debería de agregarse, ahí está, el botón de abrir. Entonces ahí estamos. Para eso se utiliza entonces la barra de accesos rápidos, para que nosotros podamos colocar acá comandos que comúnmente nosotros utilizamos. Bueno, lo siguiente sería describir lo que está en la parte inferior, que es la cinta de opciones. La cinta de opciones es un entorno gráfico que fue incluido en toda la suite de Microsoft Office a partir de la versión 2007. A partir de la versión 2003 hacia abajo se manejaba algo que se llamaba barras de herramientas. Y entonces en la versión 2007 hasta el momento pues se utiliza lo que es la cinta de opciones, que es bastante útil porque ahí aparecen prácticamente todos los comandos que nosotros podemos utilizar dentro de pues el entorno de Microsoft Excel. ¿Cómo está compuesta o conformada la cinta de opciones? Pues la primera división que podemos observar es que está formada por fichas. La ficha inicio, por ejemplo, la ficha insertar, la ficha disposición de página. Debemos tomar en cuenta que no siempre dice disposición de página. En algunas ocasiones dice formato, ¿sí? En algunas otras versiones del Office. Fórmulas, datos, revisar, vista. Estas serían entonces las fichas en las que está dividida la cinta de opciones.
Vale la pena mencionar que cada ficha está dividida en grupos. Por ejemplo, en la ficha inicio tenemos el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número, el grupo estilos, el grupo celdas, el grupo edición, el grupo análisis, el grupo confidencialidad. Cada grupo está compuesto por comandos, ¿sí? Por ejemplo, en la ficha insertar, en el comando ilustración, en el grupo ilustraciones vamos a encontrar los comandos imágenes, formas, iconos, modelos, SmartArt y captura. Esos son los comandos que conforman el grupo ilustraciones. Así, por ejemplo, en la ficha inicio, los comandos del grupo portapapeles, por ejemplo, son pegar, cortar, copiar y copiar formato. Entonces, cuando hablemos de alguna instrucción, por ejemplo, correctamente o técnicamente, nos vamos a referir. Si yo quisiera cambiar el tipo de letra de una celda, yo vendría y diría, en la ficha inicio, en el grupo fuente, en el comando fuente, vamos a encontrar los distintos tipos de letra que nosotros podemos aplicar dentro de una celda. ¿Sí? Así nos dirigiríamos entonces o nos referiríamos entonces a el tipo de fuente. Vale la pena mencionar también de que hay grupos, como por ejemplo así como este fuente, que tienen un cuadrito en la esquina inferior derecha. Ese cuadrito me indica que aquí hay un cuadro de diálogo. Por ejemplo, el portapapeles, si le doy un clic ahí, me muestra el cuadro de diálogo portapapeles. En el grupo fuente, si le doy clic acá, me muestra el cuadro de diálogo del grupo fuente. Y así sucesivamente con los demás grupos que tengan un cuadro en esa parte de la parte inferior derecha. Donde no hay recuadro en esa esquina, pues obviamente ahí no hay cuadro de diálogo, ¿verdad? Eso sucede en todas las fichas. Por ejemplo, acá en gráficos, si ustedes se dan cuenta, también si le doy un clic, me aparece o me debería de aparecer un cuadro de diálogo. En este caso, pues me dice seleccione las celdas, ¿verdad? Obviamente ahorita no puedo insertar un gráfico porque no hay datos dentro de mi hoja de cálculo, ¿verdad? Muy bien, prosiguiendo entonces, haciendo un resumen de la cinta de opciones. La cinta de opciones se divide en fichas, como ustedes están viendo acá arriba. Cada ficha se divide en grupos y cada grupo se divide en comandos. Así es como vamos a referenciar a la cinta de opciones. En la parte inferior de la cinta de opciones tenemos el área de edición de celdas o edición de fórmulas. Acá nosotros podemos visualizar o editar las fórmulas o funciones que nosotros estemos utilizando dentro de las celdas. Luego tenemos el espacio del nombre de las celdas, que es este que estamos viendo acá. ¿Sí? Ese es el espacio del nombre de las celdas. Luego nos vamos a encontrar con los encabezados de columna, que son estas letras que ustedes ven por acá. Estas letras pueden llegar a crear combinaciones como AA, AB, AZ, FG 25, por ejemplo, a la hora de nombrar una celda. Entonces, también vamos a encontrar los encabezados de fila, los cuales están conformados por números. Las filas son los números, las columnas son las letras. Cada cuadrito que ustedes ven acá se llama celda. Cada celda tiene un nombre. Ese nombre de esa celda está compuesto por la intersección entre la columna y la fila. Vale la pena mencionar que primero se antepone el nombre de la columna seguido del número de la fila. Así pues, por ejemplo, tenemos aquí la celda F9. ¿Por qué? Porque está en la columna F, fila 9. Por lo tanto, este cuadrito, este espacio de almacenamiento en la memoria se llama
F9 y aquí está su nombre. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos un rango de celdas, acá, pueden darse ustedes cuenta, ¿sí? Que se seleccionan varias celdas. A esto, pues regularmente nosotros le llamamos rango de celdas, porque tiene una celda inicial y tiene una celda final. Entonces, la referencia de este rango sería de la D5 hasta la J14. Esto se delimitaría por 2 puntos. Entonces sería D5, 2 puntos, J14. Así le llamaríamos a este rango de celdas. Pero eso lo vamos a ver más adelante ya cuando ustedes estén creando sus propias funciones, sus propias fórmulas, ¿verdad? Bueno, en la parte inferior nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como etiquetas. Estas etiquetas identifican a las hojas de trabajo del libro de Excel. Como un libro, entonces, a esas hojas que se van agregando, pues se les puede identificar. En este caso, por ejemplo, le llamamos hoja 1, pero le podemos cambiar el nombre dando doble clic ahí y colocando, por ejemplo, prueba. Podemos también identificarlas por color. Por ejemplo, a esta le podemos colocar un color de pestaña, por ejemplo, un color rojo. Y cuando me paso a la siguiente hoja, podemos ver nosotros que aquí tenemos ya el color rojo colocado, ¿verdad? Y entonces ese es el entorno de trabajo de la pantalla principal de Microsoft Excel, ¿verdad? Para crear más hojas, nosotros podemos darle clic acá y automáticamente se crearía una tercera hoja, la cual pues podemos ubicar en donde nosotros nos convenga más, ¿verdad? Ahí tenemos entonces las hojas que contiene nuestro libro de Excel. En la parte inferior tenemos lo que son las vistas. La vista normal, la vista diseño de página y la vista previa con salto de página. Estas van a ser útiles pues dependiendo de lo que estemos realizando. Supongamos que tenemos una hoja con muchos datos, entonces nos va a servir mucho la vista previa con salto de página, ya que nosotros vamos a poder observar ahí cómo quedan los datos repartidos en las diferentes hojas dependiendo cómo las configuremos. Si la configuramos, por ejemplo, tamaño oficio, ya sea que la configuremos en orientación vertical u orientación horizontal. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo estamos conociendo nuestro entorno de trabajo. También tenemos lo que es el zoom, el cual nos permite alejar la información o acercarla para que la podamos ver de más cerca, valga la redundancia, o la podamos ver más grande. Ya si nos fallan los ojos, recordemos que Excel es un programa donde se manejan muchos datos, ¿sí? Muchos datos matemáticos, muchos cálculos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos ingresando información a la hoja de cálculo, ¿verdad? Por eso el zoom es muy útil en este caso. Bueno, entonces ya conocimos el entorno de trabajo o la pantalla principal. Ahora vamos a ver cómo nos podemos desplazar dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, si yo quisiera ir a la última celda de trabajo, yo puedo presionar la tecla control y la flecha hacia la derecha y me va a llevar a la última columna. O sea, yo puedo presionar control, flecha hacia la derecha y fíjense ustedes cómo me lleva hasta la última columna. Si presiono, por ejemplo, la flecha control, flecha hacia abajo, me lleva a conocer la última fila de trabajo. En este caso estoy posicionado, fíjense ustedes, en la última celda de trabajo activa de esta hoja de cálculo. En este caso, esta última celda recibió un nombre y fíjense que el nombre es XFD 1.048.576. Así se llama esta celda. Repito, XFD 1.048.576. Así se llama entonces la celda. Vamos ahora
a ver por acá lo que es cómo regresar al inicio de mi celda. Para regresar al inicio de mi celda o de mi hoja de cálculo, yo presiono control flecha hacia la izquierda y fíjense cómo regreso a la primera columna. Y si quisiera regresar a la primera fila, yo presiono control flecha hacia arriba y entonces ya me dirijo hasta la primera fila. Y ahí ya me estuve navegando dentro de mi hoja de cálculo, ¿verdad? Otra forma directa de ir, por ejemplo, a una celda específica es presionando la tecla F5. Por ejemplo, si yo presiono F5, voy a darle clic acá. Ahí está. Si yo presiono F5 de mi teclado, automáticamente me dice a dónde quiere ir. Entonces yo le digo, quiero ir, por ejemplo, a la celda A100. Y le doy a aceptar. Automáticamente, fíjense cómo me dirige a la celda A100. Vuelvo a presionar F5 y, por ejemplo, ahora quiero ir a la celda AA25. O, por ejemplo, a la celda JX25. Veamos si existe esa celda. Si existe, me trajo a la JX25. Aquí está, miren. Ahí pueden verificar ustedes que me trajo a la celda JX25. Quiero regresar a la celda A1, pues F5, celda A1 y automáticamente me regresa a la primera celda de trabajo. Y así es como yo puedo navegar dentro de mi hoja de cálculo. Vamos entonces ahora a ver algunas cositas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, para teclear datos dentro de una celda, obviamente yo solo me posiciono sobre ella y puedo escribir dentro de ella. Por ejemplo, acá voy a escribir serie del 1. Acá voy a escribir serie del 2. Acá voy a escribir serie del 5. Acá serie del -1. Acá voy a escribir serie fecha. Y acá voy a escribir serie menos fecha. Fíjense bien, pues. Y eso pues ya me permite ingresar datos a las celdas. Ahora, fíjense bien, cada vez que yo me posiciono en una celda, en el espacio donde yo puedo modificar o editar las fórmulas o el contenido de una celda, pues fíjense que ahí voy viendo yo el contenido de dichas celdas, ¿sí? Y aquí puedo yo modificar, por ejemplo, acá yo puedo dejar un espacio y se hace la modificación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, así como acá, fíjense bien, se ve entrecortada el contenido de mi celda? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para que el contenido quepa o se ajuste a una columna? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Puedo dar un clic acá y miren cómo se hace ancha mi columna. O simplemente puedo dar doble clic acá y se ajusta automáticamente al ancho del texto que contiene mi columna. Esas son las dos formas que yo puedo hacer para poder ajustar el contenido de una celda. Por ejemplo, vamos acá con la serie del 1. Algunos que ya han trabajado Excel se podrán dar cuenta que yo puedo hacer esto, por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Y qué pasa si yo quisiera llegar esto hasta 1000? Bueno, entonces lo podría hacer a piecito, como se dice vulgarmente, y podrías ir haciendo esto, pero eso no es nada profesional, eso no es técnico. Podría también hacer esto, por ejemplo, irme ahí
hasta llegar a 1000. Pero esto tampoco, supongamos que fueran unos 2000 números los que tengo que ingresar ahí de uno en uno, pues no voy a terminar nunca, me voy a tardar un montón, ¿verdad? De tiempo. Hay una función que me permite hacer esto, el rellenado de celdas, a la cual se le llama series. Entonces, por ejemplo, acá yo coloco 1 en mi celda, luego me voy siempre en la ficha inicio y me voy a dirigir acá donde dice en la ficha inicio grupo edición, y voy a ir acá donde dice, ay perdón, aquí no es aquí. Este es el comando que se llama series y voy a ir donde dice series. Ahí está, fíjense bien. Aquí me aparecen las opciones. ¿Qué es lo que quiero rellenar? Si yo le doy fila, la va a rellenar de forma horizontal. Si yo le digo columna, la va a rellenar de forma vertical, que en realidad es lo que yo quiero. Quiero que la rellene de forma vertical. Entonces le doy columna de tipo lineal, o sea, hacia abajo. El incremento quiero que vaya de 1 en 1 y el límite, ¿hasta dónde quiero que llegue? Bueno, quiero que llegue hasta 1000. 1000. Le doy a aceptar y fíjense que automáticamente ahí están los datos llenados hasta 1000. Pero, ¿cómo le hago para llegar hasta abajo? Simple. Voy a presionar la tecla Control y la flecha hacia abajo y automáticamente me lleva a la última celda que tiene contenido, que en este caso es 1000. Vean, ahí está, 1000. ¿Cómo le hago para ir al principio? Control, flecha hacia arriba y me lleva hasta la primera celda. Repitamos entonces la serie con la serie del 2. ¿Cómo le hago? Nuevamente acá, series, siempre ficha inicio, grupo edición, comando series. Nuevamente, probemos hacerlo ahora con filas. ¿Qué pasa si yo le doy filas y aquí le digo que lo haga de 2 en 2 hasta llegar a 1000? Fíjense bien que le dije filas, no le dije columnas. Le voy a dar a aceptar. Y lo que sucedió fue que la serie se rellenó de forma horizontal. Se los dije anteriormente, ¿verdad? Lo iba a hacer de forma horizontal y yo quiero que lo haga de forma vertical. Voy a presionar Control Z para deshacer esa operación. Voy a ir nuevamente a la ficha inicio, grupo edición, series y entonces ahora sí, le voy a decir que es en columna lineal de 2 en 2 hasta 1000. Le doy a aceptar. Y fíjense que ahí aparece 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta llegar a 1000. Control flecha hacia abajo, verifico, efectivamente ahí está, miren, hasta llegar a 1000. Control flecha hacia arriba, me regresa. Y ahora voy a hacer la serie del 5. ¿Cómo la hago? Repito el proceso. Ficha inicio, grupo edición, comando series, columnas de 5 en 5 hasta llegar a 1000. Y ahí está, miren. Verifico, control flecha hacia abajo y ahí estoy llegando hasta 1000, control flecha hacia arriba. Y ahora voy a hacer la serie del -1. ¿Cómo así del -1? Aquí voy a ir de 1000 hasta 1. ¿Cómo le hago? Repito el proceso. Ficha inicio, grupo edición, comando series. Y entonces le digo columnas. Y ahora el incremento, en lugar de ir en 1, va a ir de -1. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Y le voy a dar a aceptar. Y entonces fíjense cómo hace la cuenta regresiva. De 1000, 999, 998, 999, hasta llegar a 1. Verifiquemos. Y ahí está, miren. Esta era de 1 a 1000. Esta es de 1000 a 1. Ahí están las dos series. Regreso con flecha hacia arriba y fíjense cómo voy rellenando mis datos dentro de mi hoja de cálculo. Series de fecha. Veamos, pues quiero la fecha del 1, del 2021,
Eso es una fecha. Y entonces quiero que esta fecha llegue hasta el 31 de diciembre del 2021. Vamos nuevamente, inicio, edición, series. Y le digo columnas, como siempre, para que lo haga hacia abajo. Esta vez, fíjense bien que me dice que lo va a hacer de forma cronológica, en unidad de tiempo, fecha. Ojo que también lo podemos hacer como día laborable. Como día laborable lo va a tomar como de lunes a viernes y entonces solo va a tomar fechas de lunes a viernes, que son días laborables, ¿sí? Pero en este caso le voy a dar fecha, o sea, todas las fechas, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Incremento de 1 en 1. El límite 31 de diciembre del 2021. Fíjense bien, le doy a aceptar y ahí hizo ya el relleno de las series. Vamos a verificar que después del 31 de enero siga el 1 de febrero y que después del 28 de febrero siga el 1 de marzo y así se va a ir hasta llegar al 31 de diciembre. Fíjense ustedes entonces, ahí estamos ya con la serie fecha. ¿Cómo haríamos la serie menos fecha? Simple, lo vamos a hacer también de la misma forma. Inicio, edición, series. Vamos entonces, columnas. Ay, perdón, no he puesto acá la fecha. Entonces aquí sería del 31 de diciembre del 2021 hacia el 1 de enero. Entonces, series, columnas, cronológica de manera de fecha, menos 1 le colocamos acá, y el límite, el 1 del 1 del 2021. Ok, y ahí estamos, 31 de diciembre, verificamos, llegó hasta el 1 de diciembre y luego sigue el 30 de noviembre y luego verificamos y sigue del 1 de noviembre al 31 de octubre y así se va a ir hasta llegar al 1 de enero del 2021. Y entonces, fíjense todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Ya hemos visto todo lo que es el entorno de trabajo de Microsoft Excel, su barra de accesos rápidos, su cinta de opciones, cómo navegar dentro de las celdas y ahora vimos cómo rellenar series. Bueno, vamos a avanzar un poco más y vamos a llegar entonces a la hoja número 2 y aquí vamos a aprender el día de hoy a hacer ciertos ciertos procesos que nos van a facilitar la vida. En este caso, por ejemplo, cuando son pequeñas cantidades, yo puedo hacer esto. Así no me complico la vida. Solo son 10 nombres de alumnos, ¿sí? En este caso, pues no me voy a complicar, no voy a poner Hugo, Paco, Pedro, Luis, no me quiero complicar la vida, solo voy a poner nombre 1. Luego voy a rellenar mi serie hasta poner nombre 10. Y por ejemplo, no quiero hacerme bolas a la hora de colocar notas, por ejemplo. Como estos solo son a modo de ejemplos, los ejercicios, a ustedes les va a tocar rellenar datos en algunos ejercicios en la clase de laboratorio. Entonces, para no perder el tiempo en estar rellenando esos datos, que ustedes digan, ay, a este le voy a poner 100, ay, a este le voy a poner 90, ay, a este le voy a poner 50. No, para no complicarnos la existencia y que los datos salgan rápido, vamos a utilizar una función que se llama aleatorio.entre. ¿Qué va a hacer
la función aleatorio.entre. Fíjense bien. Cuando yo estoy utilizando funciones en Excel, en cuanto yo empiezo a generar el nombre, acá me va dando ciertas sugerencias. Fíjense bien. Al presionar la letra A, me muestra todas las funciones que empiezan con letra A. Y conforme yo voy escribiendo, me va mostrando ciertas sugerencias de algunas funciones. En este caso, mi función es la función aleatorio entre. Y entonces aquí me dice, devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Esta es la función que yo necesito. Aleatorio.entre. Y fíjense que abajo me muestra la sintaxis de cómo utilizar la función. Entonces, en aleatorio.entre va a funcionar que yo primero coloque el valor más bajo del rango de valores que quiero generar. Y entonces, por ejemplo, yo le voy a decir el valor más bajo va a ser 40, por ejemplo. O pongámosle 1. Ese va a ser mi valor más bajo. Ojo, aquí el separador de argumentos es un punto y coma. ¿Cómo sé yo eso? Ese va a ser un problema que se les va a dar a ustedes, porque de repente empiezan a hacer funciones o a crear sus propias fórmulas y dicen, es que a la Miss o a la seño le funcionó la coma, pero a mí no me funciona. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal o qué hizo mal ella? ¿Verdad? No, no se supone que estén haciendo mal algo. Lo que pasa es que no se han fijado que cuando ustedes generan una función, aquí el separador de argumentos de una vez les indica cuál es, si es una coma o si es un punto y coma. En este caso, el separador de argumentos es el punto y coma. ¿Por qué? Ahí me lo indica, miren, aquí ven, ahí me lo indica. Después de inferior dice punto y coma. Entonces, el valor más bajo va a ser 1 y el valor más alto va a ser 100. Eso significa que se va a generar en esa celda un valor aleatorio entre 1 y 100. Vamos a darle Enter. Ojo, ahorita me tardé un montón porque les estoy explicando cómo funciona la función aleatorio.entre. Cuando ustedes la estén usando, no se van a poner como loquitos a explicar cómo funciona. Simplemente la van a generar. Y miren, ya me generó un valor aleatorio entre 1 y 100. Voy a hacer lo siguiente para copiar mi fórmula. Y ven, ya tengo generados los valores aleatorios. Ahora, acá el único problema es que cuando yo vaya a generar nuevamente acá otro valor, automáticamente, miren, aleatorio.entre. Puedo hacer eso, nuevamente generar y decirle entre 1 y 100, pero puedo hacer esto otro también. Miren pues, arrastro esto y arrastro esto y ahí ya me generó valores aleatorios en todas las celdas entre 1 y 100. Ahora, el problema es que cada vez que yo ingreso un valor, por ejemplo, así como acá yo ingreso un 1, miren cómo cambian esos valores. Y yo no quiero que cada vez que yo esté ingresando un valor, acá se vayan cambiando los valores. No. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para que queden estáticos los valores, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar ese rango de celdas, así como lo ven, ya está copiado. Y lo voy a pegar aquí mismo, solo que le voy a dar clic derecho y voy a utilizar esta opción que dice valores. Y entonces ya generé mis valores aleatorios y ya no necesito la fórmula. Miren,
ya desapareció la fórmula aleatorio.entre entre todo este rango de datos que yo tenía acá. ¿Sí? Bueno. Para los que están diciendo, ay, no entendí cómo le hago. Bueno, simple. Esto es un video que está siendo grabado y está siendo subido a YouTube. Por lo tanto, usted va a poder reabrir el archivo o el video, perdón, y regresarlo las veces que sean necesarias hasta que entienda este punto. No hay ningún problema. Y ahí va a ir resolviendo usted sus dudas. ¿Cómo lo hizo el profe? Va a abrir el video en YouTube, lo vuelve a regresar y lo ve las veces que sean necesarias hasta que entienda cómo se hizo el proceso. Simple. Bueno, ya tengo las notas, ya las generé. Ahora voy a calcular los promedios de todas estas notas. ¿Cómo lo hago? Igual promedio. Y entonces fíjense que aquí la función me dice, aquí puede usted incluir ya sea valores o puede incluir un rango. En este caso yo voy a incluir este rango. Cierro mis paréntesis y presiono Enter. Y ahí ya se generó el promedio. Lo arrastro y ya generé todos los demás promedios. Y aquí ya puedo ir yo jugando con los valores. Por ejemplo, ¿qué pasa? La mayoría perdió, entonces vamos a hacer ganar a algunos. Vamos a ponerle a este 60, a este 80, a este 90, solo para que vean que cómo se van generando mis promedios, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya generados los promedios. Voy a quitarle o a redondear estos valores a solo dos decimales, solo los valores enteros. Voy a quitar los decimales, eso lo puedo hacer acá. Disminuir los decimales. Ahí está, ¿bien? Ya disminuí los decimales. ¿Qué pasa si me dicen, bueno, redondee ese valor y no le ponga decimales? Simple. Acá con una fórmula yo podría, por ejemplo, decir lo siguiente. Voy a modificarla desde acá para que vean bien. Ahí está. Yo podría decir redondear. Vean. Ahí está, redondear. ¿Cuál es el número que voy a redondear? El resultante de la función promedio. ¿Cuántos decimales quiero? Ninguno. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí ya redondeó el valor. O sea que aunque yo venga y le agregue decimales, miren, no se van a agregar. En este caso sí los agregó, pero ya redondeó el resultado. O sea, si fuera 59.8, por ejemplo, lo redondea a, en este caso, 60. Por ejemplo, vamos a ver por acá, 53. Miren, ahí ya redondeó. Ahí ya redondeó a 60 puntos. Bueno, esto lo puedo arrastrar y generar el mismo valor redondeado a mis otras celdas. Bueno, ya vimos entonces cómo generar valores aleatorios. Ya vimos cómo generar promedios. Ahora veamos acá. Me dice que quiere ver, vamos a darle acá para poder visualizar. Me dice acá que quiere generar la nota más alta que se dio en la nota número 1. Entonces vamos a utilizar una función que se llama max. Max dice acá que devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto. Vamos a abrir paréntesis y vamos a generar el rango. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a presionar Enter. Aquí me debería de dar 60. ¿Por qué dije yo que me va a dar 60? Porque al simple ojo me dice que la nota más alta es 60. Y entonces la función lo que hace es va y evalúa. Ahorita mi nota más alta es 59 porque es la primera.
La segunda es 60. 60 es mayor que 59, sí, y entonces me dice ahorita la nota más alta es 60. 54 es mayor que 60, no, sigue siendo 60. 11 es mayor que 60, no, sigue siendo 60. Fíjense que todo ese análisis lo hace Excel con una simple función, max. Y no necesita que nosotros lo vayamos haciendo a piecito, uno por uno. Simplemente le damos el rango y Excel se encarga de hacer ese proceso automáticamente. Bueno, repetimos el proceso acá. ¿Por qué se produce eso? O sea, ¿por qué se generan los valores automáticamente? Porque aquí funciona algo que se llama fórmula relativa. Yo copio esto hacia acá y relativamente lo que hace es tomar las referencias de esta columna y me devuelve el valor. Lo vuelvo a copiar por acá y relativamente toma los valores de esta columna y me lo coloca por acá. Lo mismo hace con todas las demás. A eso se le llama una referencia relativa. Más adelante vamos a ver cuando hacemos referencia a un valor absoluto, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la nota más baja. Para eso vamos a utilizar una función que se llama min. Y min acá me dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto. Entonces min, si yo le doy un rango, me va a devolver el valor más bajo. Y a simple ojo, la respuesta ahí va a ser 11. Y ahí está, la nota más baja. Entonces en este caso es 11. Vamos a generar los demás valores. Y ahí estamos. Ahora dice sumatoria de las notas. La sumatoria de las notas no es más que la suma de mis notas. Aquí solo quiero ver algo. Aquí me traje fíjense que aquí cometí un error porque me traje incluida la nota más baja. Eso no debió haber sido así. Vamos a cambiar el rango de celdas. Perdón, vamos a darle cancelar acá. Vamos a ver hasta la D12. Ahí está, miren, el rango es de la D3 a la D12. Le vamos a dar Enter. Obviamente me va a dar el mismo valor, pero el rango estaba mal dado. Lo vamos a copiar y ahora sí, los rangos ya están correctos. A la hora de yo darle a clic a editar la fórmula, vemos que el rango está dado, en este caso de la E3 a la E12. Y ahí están nuestros rangos. Ahora vamos con la sumatoria. La sumatoria no es más que la suma. Es como decir igual suma. Y fíjense que aquí me dice que suma todos los números en un rango de celdas. Obviamente, yo voy a dar mi rango de la D3 a la D12. Voy a presionar Enter y ahí me está dando la suma de esas notas. Y lo mismo voy a hacer para acá. Y ahí copié ya la suma. Ahora me pide el promedio de las notas. Entonces yo voy a hacer esto. Promedio. Acá. Ahí está. Ahí me está dando el promedio. Y fíjense cómo acá me da valores decimales. Yo quiero redondear. Entonces vamos a usar la función redondear. Aquí está, doble clic. Punto y coma 0. Cierro paréntesis y repito. Redondear va a redondear el resultado del promedio de ese rango de celdas y luego me dice que cuántos decimales quiero incluir y yo le digo 0, o sea, ninguno. Enter, copio y fíjense bien, voy a dar un control Z ahí
Miren, aquí hay un 48.6. Miren cómo redondea 49 cuando yo hago la copia de la fórmula. Ahí voy a soltar y miren cómo redondea a 49. Para eso funciona la función, valga la redundancia, redondear. ¿Estamos? Y entonces ya voy sacando yo, vamos a insertar aquí una fila. Vamos a dar control Z. La fila la quiero insertar aquí. Ahí está. Ya inserté mi fila. Eso es para que vaya un orden de los datos. Por ejemplo, por acá yo voy a escribir cantidad de aprobados. Y el valor lo voy a dar acá. Voy a unir estas dos celdas de esta manera. Aquí, combinar y centrar. Y entonces dice cantidad de aprobados. Y aquí vamos a poner cantidad de reprobados. Y aquí voy a utilizar otra función. Fíjense cuántas funciones hemos visto hoy, cómo se usan. Hemos visto la función aleatorio.entre, la cual me genera un número aleatorio entre un rango de números o de valores, donde yo debo colocar un valor mínimo y un valor máximo. Eso es el aleatorio.entre. Hemos visto la función promedio, la cual me permite promediar un rango de valores. Hemos visto cómo buscar cuál es la nota más alta o el valor más alto en un rango de celdas, cuál es el valor más bajo también de un rango de celdas. Hemos visto la sumatoria de un rango de valores, ya vimos también el promedio, que ya dijimos que es promediar el rango de valores. Ahora, para la cantidad de aprobados, yo necesito saber cuántos aquí ganaron y cuántos aquí perdieron. Para eso voy a utilizar una función que se llama contar. Contar.si. Contar.si es una función que permite contar, pero condicionado, ¿sí? Veamos cómo funciona. Igual, contar, y fíjense bien que aquí me dice contar.si, es la que yo necesito. Le voy a dar un doble clic. Contar.si. Y miren que aquí me dice que debo darle el rango y luego debo darle un criterio, ¿sí? ¿Cómo es ese rango? El rango es a dónde va a ir a contar. En mi caso va a ir a contar todos los promedios, ¿sí? Punto y coma. Es el separador de argumentos. ¿Cómo lo sé? Ahí dice, miren, rango, punto y coma, criterio. Ahora viene el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es, para contar, él tiene que poner una condición. Va a ir a contar, pero solo aquellos valores que sean mayores a 59 o de 60 para arriba. Eso es lo que va a hacer. Entonces dice, contar.si, todos aquellos, entre comillas, todos aquellos valores que sean mayores a 59. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y entonces me dice que de todos estos alumnos, de los 10, solo 2 alumnos cumplen con la condición de ser
mayores a 59. Veamos si es cierto. 60 es mayor que 59, sí, llevamos 1. 76 es mayor que 59, sí, llevamos 2. 49 no cumple, 17 tampoco, 50 tampoco, 44 tampoco, 57 tampoco, 46 tampoco, 25 tampoco, 56 tampoco. Eso prueba que solo 2 alumnos cumplen con tener una nota por encima del 59, o sea, de 60 para arriba. Veamos ahora cuántos reprobados hay. Usemos nuevamente la función contar.si. Abro paréntesis. El rango a donde va a ir a contar es este rango. Y la condición es que sean menores a 60. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y entonces me dice que 2 cumplen con la condición de ser de 60 para arriba y 8 cumplen con la condición de ser de 59 para abajo. Veamos si es cierto. 60 no cumple porque es mayor de 59. 76 también es mayor de 59. Y 49 es menor de 60. Ahí empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense bien cómo la función contar.si me evita o me, ¿cómo podríamos decirle? Me hace el trabajo de realizar este proceso, de hacer ese conteo. Lo hace automáticamente la función sin ningún problema. Ahora, vamos a utilizar otra función que se llama contar. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá cantidad de alumnos. Y vamos a poner por acá cuántos alumnos hay. Fíjense que este conteo lo puedo realizar de 2 formas, ¿sí? Para contar cuántos alumnos hay, acá, lo voy a hacer de 2 formas, para enseñarles que hay 2 funciones. Por ejemplo, contar dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números, ¿sí? Bueno, entonces vamos a contar, por ejemplo, acá. ¿Ahí qué estaría contando? ¿Cuántos alumnos hay? No. Ahí estoy contando cuántos valores numéricos hay dentro de un rango de celdas, ¿sí? Pues ahí no estaría yo contando cuántos alumnos hay. Ahí estaría yo contando cuántas notas hay, ¿sí? ¿Por qué notas? Porque son valores numéricos. Entonces la función contar solo cuenta valores numéricos. Vamos a presionar Enter. Obviamente me va a decir que hay 10. Ahí está. ¿Cómo lo supe? Porque son 10 notas. Vean, 10 notas, 10 valores numéricos. Ahora, hay otra función que hace exactamente lo mismo, pero la diferencia es que cuenta el número de celdas no vacías, o sea, todas aquellas que tengan un valor sin importar si es un número o si es un texto, ¿sí? Entonces le digo, vaya y cuente cuántos valores, sin importar si son números o textos, hay en este rango de celdas. Y entonces me va a devolver que hay 10 valores dentro de esa celda que sin importar si son textos o son números, los va a contar. Y me dice que hay 10. Vean la diferencia.
Contará cuenta valores sin importar si son textos o si son números. Y contar solo cuenta valores numéricos. ¿Qué pasa si yo utilizo la función contar acá? Veamos, cierro paréntesis y me dice 0. ¿Por qué 0 si hay 10 valores ahí? ¿Sí? Hay 10 valores, pero la diferencia es que contar solo va a contar valores numéricos. ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizo contar acá? Voy a abrir los paréntesis y le voy a dar, perdón. Aquí yo debía haber puesto igual. Esto es necesario. Siempre que yo vaya a hacer una función, vaya a hacer una fórmula, crear mi propia fórmula o a usar una función, debo usar el signo igual. Bueno, entonces aquí sería, ahí vamos a hacer la prueba. ¿Por qué me devuelve 10? Porque contará, va a contar sin importar si son valores numéricos o si son valores alfabéticos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí no hubiera nota? ¿Sí? Si aquí estuviera vacío. Por ejemplo, vamos a contar este rango de celdas. ¿Sí? Vamos a decir igual con contar A y voy a contar este rango de celdas. Hasta acá. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 celdas. Voy a cerrar y le voy a dar Enter. ¿Por qué me da 0? Porque contará, va a contar siempre y cuando haya allí en ese rango un valor, ya sea numérico o ya sea alfabético. Pero si no hay valores, no cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ingreso un 5, ya me dice que en ese rango hay un valor. Ah, y si yo ingreso una palabra, por ejemplo, Oli, me dice que ya hay 2 valores. Entonces eso comprueba que la función contará cuenta en un rango de celdas siempre y cuando no estén vacías y siempre y cuando sea un valor numérico o un valor de texto. Ahí está. Y ahí ya explicamos la función contar, la función contará y la función contar.sí. Bueno, espero, chicos, que nos haya quedado clara la clase de hoy y si en algún momento hay alguna duda con algún proceso que hayamos realizado, simple, regresemos el video y volvamos a ver la explicación. Y si aún así llegara a haber alguna duda, pues no tengan pena, me mandan un mensajito a través del grupo de Classroom y con mucho gusto yo les voy a responder a sus dudas o a sus inquietudes. Bueno, esta fue la clase hasta el día de hoy. Espero que les haya quedado claro todos los procesos que hayamos realizado. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta el día viernes.